Hola, bienvenido al video tutorial de ExtraCAD 6 en el que vamos a realizar una serie de entidades básicas utilizando comandos como rectángulo, círculo y polígono, así como línea paralela. En primer lugar lo haremos todo en una misma capa y posteriormente realizaremos los mismos dibujos en capas diferentes. Empezamos realizando el cuadrado en una misma capa y para ello pulsaremos rectángulo dentro del botón desplegable de línea. Pinchamos en cualquier parte, puesto que nos pregunta el primer punto, y vamos a introducir la coordenada relativa del lado opuesto del rectángulo. Para ello, en primer lugar, puesto que se trata de coordenada relativa, tendremos que introducir la letra R seguido de la coordenada del lado opuesto, que será, puesto que el lado tiene que tener 20 unidades, será 20 en X y 20 en Y. Pulsamos intro y aparece nuestro dibujo, nuestro rectángulo en pantalla. Ahora vamos a proceder a dibujar un círculo de 10 unidades de radio. Para ello pulsamos sobre el botón círculo y elegimos el primer botón, que es círculo con centro y radio. Pinchamos ahí, por ejemplo, y ahora nos pide el radio que va a ser de 10 unidades. En tercer lugar tenemos triángulo. Se trata de un triángulo equilátero de 20 unidades de lado. Para poder dibujarlo vamos al botón línea y pulsamos sobre el último de los botones desplegables, que es polígono. Si nos fijamos en la línea de comandos, nos está preguntando número de lados. Al ser un triángulo será 3. Ahora nos pregunta si queremos que el polígono sea circunscrito, inscrito, o vamos a introducir la longitud de cada lado. Recordad que cuando se nos presenta un comando como el que tenemos ahora sobre la línea de comandos, las letras que están en paréntesis, entre paréntesis, son las que si yo las introduzco va a ser lo que me pregunte después. Por ejemplo, en este caso voy a introducir lado, L. Pongo la L, le doy al intro y ahora me va a preguntar que le indique la longitud de ese lado mediante coordenadas. Puesto que quiero que sea la base del triángulo horizontal, pincharé en cualquier parte de la pantalla. Vemos como ya va apareciendo conforme muevo el puntero del ratón ese triángulo equilátero. Hemos introducido el primer punto y ahora nos está pidiendo el segundo punto del lado, de la base. En la línea de comando me está preguntando al punto y como voy a introducir una coordenada relativa, tendré que poner R 20, puesto que el lado va a tener 20 unidades, y la coordenada en Y será 0, para que sea totalmente en la horizontal. Le doy al intro y ahí lo tenemos. Triángulo equilátero de lado 20. Ahora voy a dibujar un círculo pero con diámetro, sabiendo el centro y el diámetro. Para ello pincho en círculo y elijo el segundo botón. Nos pregunta el centro por ejemplo que esté ahí, y el diámetro que sea de 30 unidades. Introducimos 30, le damos al intro y ahí lo tenemos dibujado. En cuanto a las líneas paralelas, hay varias opciones. Pulsamos sobre línea, vamos a dibujar una línea vertical de 20 unidades, R, 0, punto y coma 20 para que sea en vertical. Ahí la tenemos, vuelvo a darle al intro para finalizar el comando y ahí tenemos la línea. Para poder dibujar líneas paralelas a una distancia de 5 unidades de la primera, tengo varias formas. Una sería con este botón que tengo en la parte derecha, desplazamiento. Podría decirle cuánto se tiene que desplazar a un lado o a otro esa línea. O también puedo hacerlo dentro del comando línea del botón desplegable. Hay uno de ellos que es línea paralela. Vamos a utilizar este. Pulso sobre línea paralela. Me pregunta en la línea de comandos paralela de la línea
pincho sobre la línea que quiero sacar paralela y ahora me dice distancia desde el punto. Le pongo 5, que van a ser las unidades que se van a separar una de otra. Le doy al intro y ahora, si nos fijamos, si yo muevo a un lado y a otro de la línea principal a la que estoy sacando, quiero sacar la paralela, vemos que aparece una línea color gris. Pues bueno, lo vamos a sacar al lado derecho, pongo el ratón en el lado derecho de esa línea y le doy al puntero, al botón izquierdo. Y ahí tenemos ya la línea. Si repetimos comando, ahora voy a sacar de esta línea, le digo que sean 5 y que esté a este lado. Si le doy al botón de la derecha, se va a repetir el último comando activo que hemos tenido. En este caso, línea paralela. Selecciono la línea paralela, 5 unidades y le digo que esté ahí. Bueno, pues ya hemos terminado la primera parte de este ejercicio. Voy a seleccionar estas entidades para moverlas un poquitín arriba. Vale, ahora vamos a crear una serie de capas para introducir en cada una de ellas las diferentes entidades que hemos realizado. Pulsamos sobre el botón formato de capas y vamos a crear en total 4 capas nuevas, una que se llame cuadrado, le vamos a dar un color rojo o azul, por ejemplo, un trazo de guión en medio, vamos a crear otra que se llame círculo, de color, por ejemplo, rojo, este que sea con guiones grandes, el tercero va a ser triángulo, lo haremos de color verde, el trazo va a ser 2 puntos y línea y por último vamos a poner paralelas. Color va a ser Burdeos, por ejemplo, y la línea pues isopunteada. Le damos a aceptar y desaparece el cuadro de diálogo. Aparentemente no ha sucedido nada, pero si pulsamos dentro de la barra de herramientas de parámetros de dibujo, pulsamos en el desplegable y vemos que aparecen las 4 capas. Por defecto, la capa actual, o sea, sobre la que yo voy a dibujar, es la capa 0, puesto que voy a empezar dibujando el cuadrado, el primer cuadrado, pongo cuadrado, la selecciono y ahora se me queda como capa actual. Vamos a repetirlas, las entidades, rectángulo, pinchamos en cualquier parte de la pantalla, R, 20, punto y coma, 20. Y ahí lo tenemos con color azul y con el tipo de trazo que le habíamos indicado. Ahora vamos a poner como actual círculo. Pinchamos en círculo, círculo con radio, pinchamos por ejemplo aquí, el radio tiene que ser de 10 y ahí lo tenemos. Nos vamos a línea para dibujar el triángulo, polígono, número de lados 3, vamos a indicarle que sea el lado. Recordad que lo que viene entre paréntesis o entre corchetes es lo que me va a pedir a continuación y admite tanto mayúscula como minúscula. En este caso nosotros elegimos la L de lado, pinchamos ahora en cualquier parte de la pantalla y vemos cómo se empieza a crear el triángulo. Igual que antes, queremos que la base sea sobre la horizontal, por tanto tendré que definir ese lado como una línea horizontal. Para ello introducimos R, puesto que va a ser una coordenada relativa, R 20 unidades, que es lo que va a tener el lado del triángulo, y
0, puesto que va a ser sobre la horizontal. Le doy al intro y ahí lo tenemos. Hemos tenido un descuido, y es que no hemos cambiado la capa actual. Cuando nos ocurra esto, podemos seleccionar la entidad, en este caso este triángulo, y cambiarlo de capa. Seleccionamos la entidad y ya lo tenemos. Recordad, pulsamos sobre cambiar capa. Ya lo tenemos cambiado. Ahora, como voy a dibujar el círculo basado en diámetro, dejo como capa actual círculo. Pincho en círculo, diámetro, pincho en cualquier sitio de la pantalla y ahora me pregunta el diámetro, y el diámetro era 30 unidades. Por último, voy a poner la capa paralela como activa para dibujar las diferentes capas. Eran 20 unidades, R 0,20. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a realizar las paralelas, paralela a esta línea, que aunque no se ve bien, pero bueno. A este lado repetimos con el comando con el botón derecho del ratón, 5 unidades, y ahí lo tenemos. Y nada, este es un ejercicio básico de realizar las diferentes entidades que se suelen utilizar en Extracad, así como capas. Y nada, y damos por finalizado este manual o videotutorial de Extracad. Hasta la próxima.